there came a sound from heaven as a rushing... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Dr. Jimmy Dupree y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, ¿tenemos alguna salida próximamente? No hasta el próximo año, John, que será en unos días nada más. muy bien, John. De igual manera, a principios del año, pero nada este mes. Lauren, Sí, señor, yo voy a estar viajando este fin de semana a Granada, Mississippi, el 2 y 3 de diciembre, sábado y domingo, con los pastores Pharaoh Wilson y la iglesia Lighthouse. Tendremos sesiones de enseñanza comenzando el sábado a las 10 a.m. y luego a las 6 p.m. tendremos servicio de avivamiento. Domingo en la mañana a las 11 a.m. concluiremos nuestro último servicio. Así que una vez más, si están en el área de Granada, Mississippi, por favor, este fin de semana acompáñenos y sean parte de estos servicios en la iglesia Lighthouse. Dr. Dupree, Nada por ahora. Joseph. El próximo año para mí. Bien. Y bueno, el Bibliatón será el viernes. Y hoy es martes, todo el día. Nosotros grabamos esta tarde, caballeros. Sí, señor. Así que nosotros tenemos que terminar con Colombia en Sudamérica, que serían 1,247 Biblias. Y eso lo haremos por la gracia de Dios. El Salvador, 15,000. Ecuador, 20,000 y Perú, 40,000 también. Y Donnie me dijo que no es correcto esta cifra. No sé quién está correcto, porque yo digo que estoy correcto. Y él dice que está él en lo correcto. Y bueno, en algún momento me voy a enterar, pero bien, de todas maneras, el viernes sí será el día. Sí, señor. Eso estoy seguro. Sí. El viernes será el Bibliatón. Y eso será el 1 de diciembre, ¿no? Y es muy importante, extremadamente importante. Y yo pues oro que ustedes estén orando por nosotros para que Dios se mueva poderosamente. Hay personas que fácilmente pueden pagar el costo de 1,000 Biblias, lo pueden hacer, pero sea lo que sea, que el Señor se mueva en corazones y vidas para llevarlo a cabo. Efesios capítulo 3, Dave, por favor, versículo 12. Permítame mencionar algo. Hablamos sobre la revelación en el versículo 3. Y hay grandes segmentos, bueno, la mayoría del mundo no cree en eso. Y hay grandes segmentos de la iglesia que no cree en la parte espiritual del hombre. Creen en el entendimiento intelectual, el aprendizaje, pero en cuanto a lo sobrenatural, en el mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre la vida de un individuo, es algo muy limitado en algunas de las áreas de la iglesia, desafortunadamente. Bueno, Dave, tú tienes una maestría de la Universidad de Missouri y Dr. Dupree, él tiene un doctorado y ¿ha habido algún tipo de cambio de pensamiento, Dr. Dupree, en su manera de pensar? Mientras más aprendo, más me doy cuenta de que la Biblia es correcta. Y todo nuestro entendimiento lógico nos lleva a un modo humanístico que nos aleja de Jesús. Sí, bien. La mayoría de mis estudios en la maestría fue en psicología, que no acepta en su mayoría la parte espiritual del hombre. Estamos hablando de psicología de Freud, psicología de comportamiento, psicología humanística. La única área que acepta la parte espiritual del hombre es la psicología existencial o transicional, que dirige a la gente a lo oculto y a las religiones orientales como fuentes de soluciones de los problemas, que obviamente es la manera equivocada de hacerlo. Bueno, ellos dicen o piensan
que la psicología es la solución para todas las cosas, ¿correcto? pero no acepta la parte espiritual del hombre, en su gran mayoría. Pero ni siquiera creen en la parte Es lo que estoy espiritual de diciendo. ello. Entonces, ¿cómo se solucionan los problemas espirituales en la vida de la persona? No se puede hacer. Ujú. No, Se redefinen los problemas. El problema del hombre es el pecado, que sí. obviamente es un problema espiritual, pero si usted redefine los problemas de el hombre de una manera diferente, tienen que inventar diferentes soluciones que vienen a eliminar la Biblia y a Jesucristo y de lo que estamos hablando aquí. Pero el tomar la psicología para ti fue vital. Yo tomé varias clases de consejería y psicología, pero no como David, que fue a una universidad secular. Yo fui a una universidad cristiana, pentecostal. Así que ellos hablaban de todo más desde un punto de vista bíblico. Y no creo que he escuchado el nombre de Freud o Jung que se mencionara en ninguna de mis clases. Así que ellos tomaban una dirección diferente, más de un punto de vista bíblico y con un impacto mínimo en cuanto a la psicología. Ahora, a lo largo de los años lo he escuchado. Ya por mucho tiempo yo era lo que ellos llamaban un consejero psicológico con la Cruz Roja. Yo entraba en áreas de desastre para poder ayudar en ese tipo de respuestas, pero aún ellos no promovían el secularismo. Porque cada vez que usted promueve el secularismo, usted saca a Cristo de la ecuación y Dave tiene la razón. El día de hoy hay más gente que busca, pero bueno, ellos quieren la verdad, pero no saben cómo encontrarla. Demasiadas de nuestras iglesias no predican la verdad, por eso es que el mensaje de la cruz y lo que se está haciendo aquí en el programa es algo crítico. Eso Eso es algo que viaja por todo el mundo y le da un lugar a la gente para comenzar a buscar. Nosotros, como saben, enseñamos que el problema es el pecado y que la cruz de Cristo es la solución a ese problema y la única solución. Sí. No hay otra en lo absoluto. ¿Quieres anexar algo a eso, Lauren? Bueno, yo solo estoy pensando cómo es que uno puede mezclar dos sistemas que son totalmente opuestos. ¿Cómo se puede mezclar un sistema de psicología que no cree que el problema es el pecado con el cristianismo? Yo no veo eso. Y ese es el esfuerzo de la iglesia, de Sí, hecho. correcto. ¿Cómo? Le llaman secretismo, tratando de encontrar la manera. Sí, ¿cómo sería eso efectivo si tratamos de tomar un sistema que no reconoce el pecado y le ministra a la gente? Bueno, ellos, bueno, adelante, adelante. No. Nosotros tuvimos a un profesor que ustedes conocen y él dijo, bueno, no puede mezclar la psicología con la teología. Y ahí está. Pero eso es algo que yo totalmente estoy en desacuerdo. Pero la iglesia ha creído eso. No puede mezclar la psicología con la teología. Hay que mantenerlos separados. ¿Por qué? Porque en el momento cuando lo hace, yo no estuve allí en las clases del doctor Dupree, pero en el momento que usted lo hace, realmente la Biblia claramente muestra el error. Y volviendo al punto del hermano Dave, usted no puede redefinir el problema y salir de allí con una solución similar. La psicología, y el libro lo dice DS5, no sé si hay más, pero hay un libro de definiciones que es así de grueso de los problemas del hombre. Y cuando usted permite que esto sea su emblema y como su problema definitivo, entonces, bueno, esta es la prueba que nosotros tenemos aquí. Define los problemas del hombre y situaciones del hombre. Entonces, realmente no puede redefinir los temas de los hombres y decir que tiene una solución bíblica. Usted tiene que usar definiciones bíblicas para definir el problema del hombre. Entonces, el hombre, cuando sale de ese punto de vista, es porque la Biblia llama lo que la psicología llama enfermedad, la Biblia le llama pecado. El alcoholismo, El alcoholismo es un buen ejemplo. buen ¿El ejemplo. alcoholismo es una enfermedad o será pecado?
Excelente ejemplo. Sí, es pecado de acuerdo a este Excelente. libro. Bueno, donde yo estuve nunca minimizábamos el pecado. Siempre decíamos que Jesucristo era la única respuesta al pecado. Ahora nosotros estamos expuestos a una parte de ello, pero realmente siempre volvía a Cristo y volvía a la cruz y volvía al hombre tomando responsabilidad por nuestras acciones, llevándolo a la cruz y entregándolo a Jesús y dejando que Cristo nos ayudase. Pero una vez más, mi pregunta, y estoy haciéndola con todo respeto, si la Biblia define los problemas del pecado y de los problemas del hombre, ¿por qué buscamos fuera de ese sistema a otro sistema, aparte de la psicología, para poder inventar soluciones y respuestas? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, en las palabras de uno de nuestros amigos, él dice que su idea era que es una herramienta y nada más, solamente una ¿Para herramienta. hacer qué? Bueno, porque él piensa que eso ayuda a ¿A la hacer gente. qué? Bueno, a tratar con sus problemas emocionales. Pero eso es lo que, sí, Pero pero una vez hemos más, hemos decidido que decidido, es una herramienta que ayuda, pero la psicología es otra. La Biblia es una y la ¿cómo? psicología es otra. Hay todo tipo de maneras, como ellos lo dicen. El hermano Dupree tal vez nos pueda ayudar, pero No esa sé si es, eso es psicología, pero ¿qué es lo que le enseñan a uno a hacer? bueno, el hecho de que tenemos una clase sobre algo está diciendo nosotros pensamos que eso puede ayudar y eso es lo que ellos creen. Pueden realmente mezclar la psicología con la Biblia y ayudar a la gente en medio de su inestabilidad emocional. Permítame ayudar algo. La idea es ayudarnos a digerir esto. Adelante, repítelo. Lo que ellos quieren es ayudar a diagnosticar el problema. Eso es lo que ese manual de diagnósticos hace. Diagnosticar provee el diagnóstico de la situación, así que determinar si la persona necesita medicamentos, si solo necesitan consejería. El doctor Allen Francis, que escribió el libro Salvando lo Normal, fue el líder del grupo que hizo manual de estadísticas número 4, lo actualizaron a número 5 y estaba criticando que habían hecho demasiado. Pero una de sus citas dice esto, y esto responde a lo que estamos buscando en lo de la psicología. Citando de él, dice, venciendo el problema solos normaliza la situación, enseña nuevas habilidades y nos trae más cerca de gente que necesita. Entonces, la dependencia es de uno. Entonces, ¿cómo nos están ayudando? Nos ayudan a encontrar la respuesta nosotros mismos. Se trata de descubrir nuevas cosas, nuevas técnicas o nuevas estrategias para mejorarse uno mismo o para poder lidiar con la situación mejor. No trata con el pecado, no trata con los problemas que verdaderamente están a la mano. Lo que hace es tratar de hacer que uno se convierta en Dios y ese es el problema con esta situación. Pero eso está más allá que un diagnóstico y entra en lo que refiere a una solución e ignora la Biblia como Sí. solución. Bueno, esto es secular. Este hombre no es ningún cristiano. Bien. Pero la idea, por ejemplo, yo, y de hecho Dave y yo hemos estado hablando de esto porque vamos a presentar artículos para el 2024 tratando con esto. ¿Cómo fue que la psicología entró a la iglesia? Y hay individuos como Jay Adams que creó este concepto llamado psicología cristiana o consejería bíblica, como algunos lo llaman. Nera Moore fue otro individuo. Y no estoy hablando de esto para destruir a esta gente. Sus intenciones tal vez sean buenas, pero trataron de sincronizar los principios de la psicología diagnóstico y soluciones que básicamente llegan a la realización de que su dirección, de acuerdo a cómo yo veo al leer sus libros, parece que es la idea de la santificación, que es lo que están tratando de abarcar para mejorar a una persona o hacerlos más espirituales. Pero la única solución que tienen es algo basado en obras, una Mm. prescripción, diciéndolo de esa manera. Hagan esto, hagan aquello. En otras palabras, la persona tiene que regresar a la fuerza de voluntad para ayudarse a sí misma a mejorar su situación o para cambiar la situación. Pero, ¿cuál sería la posición de los psicólogos cristianos, que yo creo con todo mi corazón que el Señor me lo ha entregado a mí, el hecho de que el blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y este crucificado? No está eso en nosotros.
nosotros no tenemos solución a nuestro problema aparte de Cristo. La iglesia aún no es la respuesta. La psicología no es la respuesta tampoco. Pero lo que Jesucristo hizo en la cruz a favor nuestro lo es. Y cuando nuestra fe y confianza está en eso, el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en nuestras vidas y corazones y trae como resultado la victoria que nosotros deseamos y necesitamos. ¿Ellos dirían eso? Hermano Swagger, permítame responder de esta manera. Si lo están escuchando y usted lo ha estado diciendo ya 25 años, ¿será que cambiaron los cursos en sus escuelas? ¿Han removido los conceptos que están detrás de la consejería bíblica, que son psicología, basados en la psicología más que basándose en la escritura? Si utilizan la escritura es por encima de o enseguida de los conceptos, por lo menos así lo estoy viendo yo leyendo sus libros y artículos. Así que la realidad es que se han convertido en algo tan mezclado que ya no están operando bajo lo que se dice que es fe, sino que operan bajo un sistema de obras y no van a apartarse de eso porque en su mente es un sistema tangible diciéndole a la gente que así es como la gente puede tomar estos pasos para hacer lo suficiente. Y lo que ustedes están diciendo es Ujú. dejarle creer o que tienen que creerle a Dios y descansar en la fe para que el Espíritu Santo haga la obra. Pero una vez más, esa es una solución bíblica al problema del Sí, lo hombre. que el hermano Swagger, no lo otro, ¿verdad? Usted correctamente, lo que el hermano Schwager acaba de decir. El problema del hombre es el pecado. Y como usted apropie esa definición o la defina, es pecado. Y Jesús murió no solamente para pagar la penalidad de mi pecado, para que yo pueda tener relación con Dios, pero Él también murió para romper el poder del pecado sobre mi vida, para que el pecado no se enseñoree en mi vida. Mi responsabilidad es la responsabilidad de la fe. Yo no puedo proveer para mí una penalidad paga, un precio. Yo no puedo ofrecerle eso a Dios. Cristo lo hizo. Entonces yo no tengo la manera, no importa lo que yo haga, para ser libre del pecado en mí mismo. Entonces yo tengo que ser dependiente. La Biblia enseña que la justicia es el resultado de la fe. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradarle, pero la fe debe de ser específica en el plan de Dios. En Romanos 3, 21 al 31, donde Pablo define la justificación, la declaración de Dios de nuestra justicia, Él también define el blanco de nuestra fe necesario para la justificación, para que sea Jesucristo y esté crucificado. Así que, una vez más, mi responsabilidad es la responsabilidad de la fe. El justo, aquellos justificados, vivirán, existirán, viviendo una vida abundante como resultado del blanco correcto de la fe. Cuando estabas Sí. trabajando en tu maestría, ese profesor, ¿qué enseñó él sobre estas cosas? Bueno, Joseph y yo tuvimos clases juntos, varias clases, y varios de los otros hermanos aquí también. Yo no, a mí no se me requería tomar tantas clases como a ellos, así que tuvieron varios profesores que yo no tuve. De hecho, solamente hubo un individuo, y que no fue el individuo que se mencionó, que dijo Era una que era una herramienta, no se podía herramienta. mezclar. No se podía mezclar la teología con la psicología, y al punto de que hermano Schwager, y no sé hasta dónde llegó en su experiencia, hermano Dupree, pero ese análisis psicológico se utilizó para ayudar al individuo y determinar cuál era la función que tendrían en la iglesia local. Sé que tal vez sea bastante esto, pero simplemente significa que su personalidad determina su espiritualidad. Y aún al sugerir, y estamos hablando aquí de una clase de Pentecostés, el sugerir que tal vez que un pentecostal, y esto tal vez es un poco inusual, pero que un pentecostal, un ambiente pentecostés tal vez no sea la mejor iglesia para usted. Si su personalidad, escuche bien, opta por algo que sea más católico, un ambiente más católico. Ahora, en el salón de clase nos dan la idea de que no debe de poner tanta atención a la ortodoxia, sino a la, no tanto a
poner atención a credos, sino a hechos. Y como nosotros en la totalidad, si lo pensamos de esa manera, la personalidad y la idea ecuménica que podemos prestar de otras religiones del mundo, porque, porque ellos tienen prácticas que tal vez, digamos, se presten a su personalidad. Bueno, eso Sí. es lo que ellos Joseph, piensan. permíteme mencionar algo que él dijo. Antes de que usted diga eso, quisiera decir algo. No quiero que le añada, pero mire, lo que él dijo es tan importante, hermano Swagger. Y una vez más, no estoy mencionando nombres para ser cruel, pero sí presentaron herejías significativas. Rick Warren mencionó el mismo término que dijo Joseph con respecto al prospecto de la vida con propósito. ¿No? Ya no se trata de credo, sino de obras. Todo es psicología. Y la iglesia pentecostal lo invitó a él para aprender de él porque él tuvo éxito en tener una iglesia grande. Entonces la iglesia y la salud de la iglesia se basa en números. Y eso atrajo al mundo pentecostal para invitar a Rick Warren, que no es pentecostal, que no cree en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas y es muy dirigido a la psicología en su iglesia particular, que comenzó a tener seminarios cada año trayendo a psiquiatras y psicólogos seculares a su iglesia para que la iglesia pudiera entender los procesos psicológicos. Karl Barth, que hizo más daño a la iglesia, trajo el concepto de que toda la verdad es la verdad de Dios, o toda verdad es la verdad de Dios. Entonces su idea es que si hay alguna verdad en la psicología, entonces Dios proveyó y tenemos que utilizar esa verdad. Pero si es verdad, tal vez no sea verdad, pero si es verdad, esa es la verdad de Dios. Él dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad Pero de él la se vida. refiere a estas otras situaciones, no la palabra de Dios nada más, sino otras cosas que pudieran ser o pudieran presentarse como verdad, que Dios hubiera podido presentarse como si fuese la verdad. Siendo ese el caso, Ustedes han escuchado a predicadores que dicen que Dios le dio a Freud no es tal y tal cierto. cosa. El diablo lo hizo. El Así diablo lo hizo a es. través de sus exámenes de personalidades que presentó Joseph, los 7 sermones de los muertos que él escribió en el libro rojo. No hay nada bueno en la psicología. Es lo que tenemos que entender y realizar. No existe nada bueno en ello y no hay ninguna mezcla buena en cuanto a los conceptos cristianos. No funcionan bien, no funcionan, no se pueden mezclar, no se pueden sincronizar estas dos cosas. Sí, Lauren tiene la razón, y yo sé que sí la tiene. La persona que tiene un problema tiene que evaluar por qué quieren ir por consejería. ¿Será que están escuchando los mensajes que vienen del púlpito? ¿Será que están escuchando la palabra de Dios? ¿Será que están creyendo la palabra de Dios al leerla? Si no están haciéndolo, entonces ningún tipo de consejería o discusiones va a tener sentido, porque es lo único que pueden hacer, repetir lo que la palabra de Dios dice nada más. Y yo, bueno, no quiero, tal vez estamos saliéndonos un poco, pero yo creo que la consejería cristiana, he escuchado, no es lo mismo que consejería psicológica. Y eso ha sido lo presentado, ¿no? Y yo no he podido entender eso muy bien, pero a la vez la idea sería que alguien que es un consejero en una iglesia está sirviendo en una manera que es beneficiosa a esa iglesia. Miren, cuando yo Sí, le digo a la gente que Jesucristo y el precio que él pagó, les está sí. dando Es consejería consejería y en lo ese usamos en estos momento. programas. Cada programa, sí. Papá hizo la pregunta y bueno, ¿qué, qué consejería se puede ofrecer por los psiquiatras o los consejeros, los psicologías, que un pastor no pueda ofrecer? ¿Por qué? Qué es lo que califica? Eso es correcto. ¿Qué es lo que los califica a ellos para hacer las preguntas? Y si es por causa de su entrenamiento psicológico, si es eso lo que los hace los expertos, tenemos que regresar al punto de que hay diferentes definiciones del problema. Escuché a Ayn Trotter decir, ustedes vengan a escucharme 3 veces y en algún momento trataré con su Y problema. lo hará. Aunque nunca lo he escuchado, puede estar seguro que yo voy a tener algo que decir sobre eso, que será la solución. Sí. Se nos enseñó, y usted hizo la pregunta sobre la clase, y esto es lo que le quería añadir. El examen de personalidad fue realmente lo único que yo encontré en ese tipo de sistemas psicológicos durante nuestro curso de maestría. Y la psicología, o ese examen de personalidad, primeramente todos nosotros tomamos este examen que se suponía que debía mostrarnos cuáles iban a ser nuestras personalidades, y basándonos en la personalidad, no solamente nos diría eso a dónde debemos ir a la iglesia y a dónde tal vez
debemos de caber mejor, pero también si hay un problema, había una acción definida que un consejero debe tomar para poder ministrarle a un individuo basándonos en esa personalidad. Entonces, en otras palabras, si John tiene la personalidad X, yo tal vez lo pueda enviar a la esquina y pedirle a él que ore y que experimente la presencia de Dios. Tal vez yo pueda tomar a ese otro tipo y lo ponga en una iglesia diferente, basándonos en su personalidad. Yo no creo que eso es correcto. Bueno, le puedo decir que el hombre que estaba explicándonos esto, y una vez más, habían 6 de nosotros de aquí, se frustró tanto con nosotros que él tomó ese examen de personalidades y nos dijo, no necesitamos esto, y él lo tiró por el pasillo, porque las preguntas que estábamos haciendo era de lo que estamos hablando el día de hoy. Hasta donde ellos puedan mantener la psicología separada de la doctrina, estarán bien. En el momento que mezclen ambas cosas, allí hay preguntas, Sí, hay problemas. Pero, ¿será que se nos dijo que mezcláramos los dos porque esta persona tiene este problema? Así que tenemos que evaluar ese problema no por el medio de definición a través de las escrituras, sino por medio de su personalidad. Bueno, yo tengo una pregunta. Si yo estoy, ayúdenme aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy yo, a nosotros se nos ha dicho, sí, es diferente cuando tiene un psicólogo cristiano. Y en la idea de que está ayudando a las personas con sus temas físicos. Bueno, nosotros no No, creemos eso. No creemos que ayuda. bueno, pero yo hago la pregunta. Si nosotros estamos haciendo el estrés en el punto de que este es el problema físico, y sé que hay personas que tienen inestabilidades físicas, pero si es un problema físico, ¿por qué hacemos el estrés de que tienen que ser cristianos? ¿Va usted a la oficina del doctor y se asegura de que alguien operando que está operando en su rodilla es cristiano? No. No. Para mí, la mentira se expone allí en ese intento. Yo no estoy tratando de hacer esto en esfuerzo cristiano si es un problema físico. Dígame la verdad, alguien que pueda mostrarme lo correcto e enseñarme lo que sucede en mi cabeza. ¿Por qué como iglesia queremos decir, necesitamos a psicólogos cristianos si es un tema práctico, si es un tema físico? No debería de ser importante si es un tema físico, si el hombre es cristiano o no. No es algo físico. Bueno, allí viene el problema. Luego necesitamos que la consejería bíblica verdadera, y la verdadera consejería bíblica utiliza esto como su única fuente. Sí. Cualquier pastor, maestro, cristiano que conoce el contenido de esta Biblia misma proclama en 2 Timoteo capítulo 3 que todo lo que un hombre necesita para ser edificado en lo apropiado, no lo estoy citando, no, eso es en Pedro, pero en 2 Timoteo 3:16 nos dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces la palabra de Dios tiene la definición y la solución para cada problema de la humanidad. No para algunos, para todo y cada problema. Y cuando entramos a otro sistema de definición y aplicación, rechazamos la Biblia como la única fuente de vida y vivir e inventamos respuestas ridículas como ese examen de personalidades y esas otras situaciones que la psicología quiere tratar de poner frente a mí. Permítanme aceptar a una persona que esté luchando, permítanme animarlos en la fe, permítanme amarlos y llevarles la Biblia. Permítanme animarlos en la fe. Ellos encontrarán la respuesta en la fe y la gracia, porque la fe y la gracia puede hacer en la mente, en el corazón y en el cuerpo del hombre lo que ningún ser humano puede hacer. Y yo lo creo. Por eso es que yo soy quien soy y hago lo que hago, porque yo creo que esta palabra no solo expone el problema, pero puede solucionarlo. El hecho es que se explica la definición en lo que es la consejería bíblica en lugar de lo que están haciendo. Así por eso cuando se usa esa expresión, Correcto. frecuentemente se generaliza y se asuma que lo que usted está diciendo es lo mismo que ellos están diciendo. Sí, pero yo estoy diciendo que la Biblia sin todo lo demás,
Eso Estoy de es acuerdo. consejería bíblica. Eso es consejería cristiana. Cualquier otra cosa es una mezcla de algo que no debe existir. Bueno, voy a hacer una pregunta, porque es lo otro que yo noto al leer estos individuos que tratan de sincronizar la idea de por qué la gente va a recibir consejería. ¿Por qué van allí? ¿Por qué no van al Señor primordialmente? O en este caso, a un pastor. Sé que en la iglesia, como lo hemos separado aquí, hay distintas partes de la iglesia donde los pastores están por encima de, así que tal vez creo que tienen una sección, yo tengo una sección en la parte de atrás, pero y esta es una oportunidad para que la gente comparte algo y tiene la oportunidad de que se les ministre la palabra de Bíblicamente. Dios. Pero, como dijiste, Joseph, ¿por qué la gente pasa al frente para recibir consejería? ¿Cuál es la motivación? Yo creo que eso hay que descubrirlo. ¿Será porque sienten que son una víctima? Y a veces hay cosas legales que tienen que tener. Tal vez la mujer siendo abusada, por ejemplo, necesitan ayuda psicológica o protección. Así que hay muchas cosas por las cuales la gente va a consejería. Y yo resalto eso. Quiero que la gente que esté escuchando, si usted está pensando en consejería, ¿por qué necesita la consejería? Para cambiar la manera de pensar de su esposo, su esposa, para que ellos entiendan mejor ciertas cosas. Son cosas por las cuales habitualmente la gente va a consejería por esas cosas. Sí, pero les puedo decir que una iglesia que verdaderamente predique la palabra de Dios, como dijo el hermano Swagger, tratará las necesidades de la gente si solo hacemos que los pastores comiencen a predicar la palabra exposicionalmente, enseñando y predicando, se puede solucionar el problema que la mayoría de la gente lucha, con los que ellos luchan, perdón. Ese es otro tema. Tomamos una escritura y nos saltamos y brincamos en vez de explicar lo que la Biblia dice para que la gente reciba esa enseñanza. Si tuviéramos esa enseñanza y predicación bíblica, entonces la gente tuviera la información que necesitan y su fe podría ser elevada al lugar en el que ellos puedan poner su fe en lo que Dios había provisto y ellos encontrarían la solución que necesitan solo a través de la enseñanza y predicación de la palabra. De eso se trata la cruz. Sí. Y el Espíritu Santo obra en la vida de ese individuo para revelarle a ellos lo que se necesita. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, esa es la solución del hombre. Y esa Ahí es está. la única solución, no hay otra. Estamos hablando de la psicología, no hay solución. El tratar de unir ambas cosas no es una solución, no se puede hacer. No hay punto en ello, porque va a querer tratar. Y yo sé que la cruz funciona. Yo lo he vivido, yo sé que funciona. Sí, señor. Y, y yo sé que funcionará para cualquier persona, no importa. Así es. Funciona para el apóstol Pablo y ha funcionado para mí a millones de otros. Así que Es gratis. Dale gratuitamente. una realidad. ¿Cómo? Montana. ¿Cómo? Es gratis. En Montana, Wyoming Montana. y Luisiana. En Es Montana. gratuito. No cuesta, no tiene precio, no, el seguro no tiene que cubrir esto, pero el corazón, Pero hay que decir, no puede aceptar ambas cosas. correcto. Tiene que decir que la cruz no funciona. Permítame. Si va a adoptar esa Sí, posición. pero mire, de vuelta a la pregunta de John, ¿por qué vienen? ¿Por qué preguntan? Tal vez esto suene pesimista, no quiero hacerlo así, pero sí es una verdad. No es verdad de todos, pero sí es una verdad. Quieren que alguien les diga a ellos que no son el problema. Mm. Si vas al punto central es lo que Quieren que quieren. alguien los identifique o que identifica que el problema en su propia vida no es el pecado. O sea, que una pareja esté sufriendo de problemas de egoísmo en el matrimonio y quieren evitar el divorcio. Alguien quiere que otra persona les deje saber a ellos que no son el problema. Los consejeros son conocidos por hacer eso. Así que están buscando ese tipo de consejería bíblica que siempre nos llevará a la necesidad de arrepentirnos y a la necesidad de identificar el problema aquí mismo. Y es así de simple para mí. ¿Qué esfuerzo en la psicología cristiana tiene que ser la iglesia? Si es un problema físico, déjelo a los expertos que
practican la medicina Y y son los doctores en doctores en medicina. medicina. Pero ¿por qué tenemos que actuar como que es un cristiano? La psicología está evolucionando, no es estática, está evolucionando. Dave mencionó esto, ese elemento de la psicología que ha venido aceptando la psicología, las diferentes religiones, hablando del sintoísmo brevemente ayer, que es más de realmente el espíritu de Camus, y no tomamos el tiempo de explicar esto, pero ellos traen estos conceptos de budismo. El budismo en gran manera ha sido envuelto en la psicología moderna. Entonces, el movimiento de la iglesia en psicología está tomando estas nuevas terapias y conceptos mientras ellos crecen, y ahora tenemos una variedad de elementos que tratan con diferentes estreses y cómo van a reprogramar el cerebro. Hay cosas inusuales sucediendo que están sucediendo donde hay una manera de reprogramar el cerebro para pensar de una manera diferente, y esto trata con lo paranormal. Por ejemplo, hablando de la personalidad, esto habla de Carl Jung, que habla de un espíritu sin cuerpo que recibió llamado Filemón. Un demonio le dio esto. Entonces, eso es lo que estamos tratando de entrar a la iglesia. Estamos tratando con El demonios. temor más grande, y creo que algunas de esas cosas se han dicho y son anticuadas y no las utilizan ya mucho y ha sido sugerido, pero eso es lo que me impacta a mí, hermano Swagger. Estudiantes de primer año están recibiendo un curso de psicología antes de que ellos tengan el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, desde el principio, gracias a Dios para nosotros. Bueno, No, nosotros JSBC no no. hacemos psicología en el seminario. Eso tenemos que Sí, por supuesto, explicarlo. amén, amén, sí, claro. Pero tampoco en la Academia Familiar Cristiana. Pero eso es lo que está sucediendo aún en escuelas pentecostales. Estamos entrenando a los estudiantes antes de las escrituras en cursos de consejería y escuchan cosas adoptadas a través de prácticas psicológicas. Y ellos no saben cómo pensar acerca de la mente, lo espiritual y todo eso. Claro, si aceptan lo que se les enseña. Sí, pero si usted se lo da a una persona que ha estudiado las escrituras durante mucho, es muy claro para nosotros, pero la mayoría de la gente, aún gente de la iglesia, su primer semana en la iglesia están involucrándose con el consejero y bueno, ese es el temor. No hay fundamento bíblico para poder defenderse del error o de lo que está mal. Bueno, simplemente, y realmente me gusta poner todo simplemente para que todo el mundo lo pueda entender. La psicología trata con todo de lo natural y edifica de lo exterior y trata de atender lo externo. La psicología jamás puede tocar el espíritu del hombre. Entonces, ¿a quién le importa si todas estas cosas se presentan y la persona todavía pierde su alma? Entonces, mientras que la cruz tiene como fundamento correcto, usted cambia el corazón de la persona y trata con ello desde su interior. Y la cruz es lo único que puede hacer un cambio permanente en una persona. Sí, Eso es así una es. realidad, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. ¿Quién quiere continuar donde nos quedamos? Bueno, podemos leer Efesios 4 aquí para leer 3 y 4, ¿verdad? Repítelo otra vez. Efesios 3, 4. Quisiera ir a este estudio, pero otra gente quiere avanzar con el otro, también se puede. Bueno, adelante.
Dave, por favor, el número 4 una vez más. Leyendo lo cual, Lo que ahora estamos leyendo en lo que refiere a esta epístola. podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El Señor quiere que nosotros entendamos el ministerio de la cruz como fue entregado a Pablo. En otras palabras, no debemos desviarnos de lo que él enseñó. Y esas son palabras muy fuertes. Correcto. Y para conectarnos con lo que estábamos mencionando y este pasaje, es relevante esa palabra que utilizó, lo dijimos ayer, es sabiduría y perspicacia espiritual, que es entender y discernimiento, poner lo correcto enseguida a lo incorrecto. Cuando uno entiende el mensaje de la cruz, va a venir con ello un discernimiento de lo incorrecto. Si usted no puede identificar la falsa doctrina, usted no entiende el mensaje de la cruz. Una realidad. Eso es algo que viene penetrado, por eso es que Pablo oró una vez más en Colosenses que tuviéramos toda sabiduría espiritual y revelación y entendimiento, para que pudiéramos tener eso y que pudiera terminar en un caminar digno, una obra fructífera, para incrementar el conocimiento y fortalecer las relaciones y circunstancias. Entonces, cuando este conocimiento, cuando esta perspicacia, sabiduría, suneisis, este entendimiento espiritual llega al creyente, usted tal vez se encuentre identificando más error que nunca antes, porque está en el mismo misterio de Cristo. Es lo que sucede. Bueno, volviendo a la cruz. Vuelva a la cruz y yo creo que es la solución para todas las cosas. Así es. Y esas son palabras importantes. A alguien tal vez no le guste, pero yo creo que es la respuesta a todo problema. Pablo, adelante. Iba a decir que es la única respuesta para la eternidad. Así es, así es. Pablo habló de la simplicidad que está en Cristo. Y Satanás obra tiempo extra para asegurarse de que todo el proceso sea complicado. El hermano Swagger una y otra vez, usted ha dicho lo mismo para mantenerlo simple, para mantener los ojos de la gente enfocados en Jesús, para aprender qué fue lo que Él hizo en el Calvario por nosotros y poner toda nuestra mente, corazón y nuestro ser en confiar en lo que Él ha hecho. No hay nada más simple que eso, pero el hombre siempre quiere hacer su propio camino, crear un diferente camino. Así que este misterio que Pablo dio, aunque sí hay problemas complicados, es simple. No es algo tan complicado que un niño no puede Así entender. es. Y eso es lo que lo hace tan maravilloso. Así es, y esto significa que todos tienen la misma oportunidad de aceptarlo si ellos lo creen. Así que Pablo es responsable por desarrollar el misterio, un misterio que ha sido cubierto. Tal vez usted ha visto una sombra, un tipo o una sombra, y no ha visto lo real, pero Pablo fue el que reveló el nuevo pacto. Él lo reveló de tal manera que todos podemos aprovecharnos de esto. Y eso es lo que él está diciendo. Y él quiere que los efesios entiendan en este contexto muchas cosas, pero que el judío y el gentil ahora están unidos en Cristo y que toda la humanidad ahora puede ser unido a Dios y aceptable ante Dios poniendo la fe en Cristo y confiando en lo que Él ha hecho. Ese es el misterio, de una manera más simplista. Así que lo que se está diciendo es exactamente correcto. Sabemos que, una vez más, los detalles, una información que tenemos que añadirle, pero aún así, ese es el paso simplista. No son 10 pasos, es un paso nada más. Poner la fe en Jesús y confiar y aprender en lo que Él ha hecho por uno. Y hay una unidad que es un resultado de eso. Efesios 2, 1 y 4 hablan de la unidad de la fe o la unidad del espíritu. Satanás viene para traer división y vemos eso en nuestra sociedad hoy día y realmente en la sociedad, pero también en la iglesia. Sí. Bueno, esa unidad en Colosenses dice, quiero que sepan del gran conflicto que tengo para vosotros.
para los de la Odisea, dice, por cuanto los que no han visto mi rostro en la carne, para que vuestros corazones sean consolados, estando unidos en el amor. Y para todas las riquezas de la plenitud del entendimiento, para el reconocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando el mensaje de la cruz, el misterio de Dios, esté siendo aceptado, los corazones de la gente van a estar en unidad, en amor. Así es. ¿Y no es esa la solución al problema del matrimonio? Ciertamente, sí. La Biblia dice que dos serán uno. Y realmente, y estamos hablando del judío y el gentil, donde había una tremenda división. Sí, Realmente absolutamente. su vida casi un odio entre ellos, o estamos viendo aparte de esto en nuestra sociedad hoy día. Así que estamos hablando de la respuesta. Cuando yo, bueno, digo, el hermano Dan Burrett, por supuesto, él ya partió y visitó las iglesias centroamericanas de sus bocas, de su boca para él cuando él presentaba este mensaje y lo hacía con tanta clase y él tenía palabra, perspicacia sobre la palabra y lo hacía parte de su vida, pero él iba a predicar y ellos le decían a él, le decían, este mensaje, que es lo que Pablo dijo, puede unir a las iglesias. Así Sí. es, así es. Eso es lo que ellos respondían y eso es lo que ellos pensaban de lo que él estaba predicando. Y yo digo un gran amén a eso el día de hoy en Estados Unidos, el día de hoy. El mensaje de la cruz, el misterio de Cristo y la cruz, al compartirlo con otros creyentes, puede sobrepasar el problema psicológico en nuestras iglesias, puede sobrepasar barreras denominacionales y puede, Así es. miren, es como lo dijimos el día de ayer, cada creyente es un candidato para esta revelación. Perspicacia, entendimiento y puede unir el corazón de la gente juntos, una vez más. Aleluya. Y ver avivamiento y crear un mover de Dios en nuestra tierra y alrededor del mundo. Es lo que hizo para Pablo. Todo su ministerio, sea en prisión o no, fue para hacer esto, para poder conocer el misterio que Dios me ha revelado en el versículo que acabamos de leer. Cuando uno lee lo que yo he escrito, así pueden participar un poco más. Y esa es la estabilidad de la verdad, la cualidad de unificación del mensaje de la cruz. Hay dos aspectos de la vida que el mensaje de la cruz siempre producirá si se acepta. El número uno es santidad y el número dos es el amor de Dios. Amor por Dios y amor por los demás. Esas tres cosas realmente son dos. Son realmente el propio centro de lo que Jesús habló, hablar a Dios con todo su mente, corazón, fuerza y amar a los demás, ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces, este simple mensaje puede proveer al creyente, uno que depende sobre ello, con esos atributos, santidad, que es lo que Dios ha diseñado que nosotros seamos, y no una santidad eclesiástica, una de verdad del corazón, amor por Dios y las personas. Y eso es lo que hace la cruz, ¿no? Y eso quiere decir que la gracia de Dios obrará en proveer esto y producir esto. Realmente no se entiende el Evangelio si no se entiende la cruz. Sí. Si usted busca algo aparte de la cruz, no recibe el beneficio del Evangelio. Correcto. Si usted realmente no se está concentrando o aprendiendo sobre la fuente de la vida y de fuerzas y la fuente de la gracia de Dios, usted está pasando por alto ello y es como que, bueno, solamente hay una sola puerta que puede tomar para ser salvo, solamente una puerta que puede tomar para vivir la vida o victoria o crecimiento, o como quiera decirle, y eso es a través de la fe en Cristo y este crucificado. La Sí, amén. razón, Lauren, es por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él cubrió todo el territorio. Eso es lo que él vino a hacer. Y lo hizo. Él lo hizo. Entonces, Pablo dijo, esto fue lo que él hizo y nuestro trabajo es poner nuestra fe allí. Sí. Poner nuestra fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo, y yo siento la presencia del Señor cada vez que digo esto. El Espíritu Santo, quien es Dios,
y quien puede estar con nosotros y todo esto que estamos hablando lo puede resolver Sí, fácil y rápidamente. Así Lo es. puede hacer. Él funciona totalmente sobre la base de la obra terminada por Cristo y Él no opera fuera de eso, pero sí funcionará en ellos si nosotros permitimos que sea vital en nuestras vidas y Sí. corazones. Yo me río a veces, no soy un fanático de deportes, pero veo fútbol y baloncesto, como todos tal vez, y de repente veo un programa de deportivo y vi uno en el que estaban hablando de que ese tipo tenía un trabajo, solo un trabajo, todo lo que tenía que hacer es eso, patear el balón o tenía un trabajo nada más, todo lo que tenía que hacer, solo un trabajo. Y mostraban un videoclip de lo que se suponía que debía hacer y lo hizo mal o echó las cosas mal. Tenía un trabajo, vamos hermano. Un trabajo, tenían un trabajo. Y eso era poner la fe en Jesucristo y el crucificado. es. Tenemos un trabajo. Y mantener esa fe en Y Cristo. no este cometan el crucificado. error. Esto es Mm. tan simple como Dios lo hizo para la humanidad, porque eso es lo que debemos tener. Somos incapaces de cualquier otra cosa, hermano Swagger. Tenemos un trabajo. Y eso es poner nuestra fe en Cristo. Y cualquier Y persona lo cualquier puede persona hacer. lo puede hacer. Y cuando lo hagan, encontrarán los beneficios que la cruz ha provisto. Hay personas actualmente que nos están viendo, que bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero están luchando con la nicotina, luchando con el alcoholismo, están luchando con la pornografía, con sea lo que sea que están luchando y no han podido tener victoria en su vida y corazón. Si ellos empiezan a proclamar el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz y su fe en ello exclusivamente, el Espíritu Santo les ayudará a salir de esa situación Sí, Señor. y les dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él lo hará. Él lo hará. Ni siquiera van a poder ver cómo es que se hace, porque el Espíritu Santo lo va a hacer internamente, hermano Swagger. Así es. Usted se va a levantar un día y va a pensar, bueno, yo no he hecho aquello ya 3 semanas. Y porque aquello había sido sacado del corazón porque nosotros hicimos nuestro trabajo y eso era poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Esa es la solución de Dios para el dilema de los Así hombres. es. Y no hay otra Sí. solución. Pero gloria a Dios, esa es la solución. Y Sí, Señor. yo siento al Espíritu de Dios moverse en corazones y vidas alrededor del mundo en este momento en particular. Y yo voy a orar y yo quiero que ustedes oren conmigo. Y yo quiero que crean con todo su corazón. Adelante, oren. Díganlo en voz alta. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido perdón fallos, por mis pecados, mis por debilidades. mis debilidades. Y yo pido tu ayuda. Pido tu ayuda. Yo pido tu Yo pido fortaleza. tu fortaleza. Mi fe está en Mi ti. fe está en ti. Y lo que hiciste por Y lo que nosotros hiciste por mí en la cruz. en la cruz del En Calvario. la cruz del Calvario. Mi fe no está en mí. Mi fe no está en mí. Ni siquiera está en la Ni siquiera iglesia. está en la iglesia, Sino que está en Cristo. sino que está en Cristo. Y el precio que Él pagó. El precio que Él pagó. Y yo Y proclamo yo proclamo la victoria, la victoria por la que Él por la que pagó tú pagaste. ese gran precio. Ese gran precio. Y lo proclamo Y lo reclamo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Por la gracia de Por Dios. la gracia de Dios. Amén y amén. Amén y amén. Alabado Dios, Sí, alabado Señor. Dios. Alabado el Señor. Gracias, Jesús. Mi esperanza está establecida en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. Yo no confiaré en este cuerpo, sino que permaneceré en aquel nombre. En Cristo la roca sólida estoy, todo lo demás es tierra movediza, todo lo demás es tierra movediza. Y así es, damas y caballeros, todo lo demás es tierra movediza. ¿Cómo piensa usted? Y sé que escuché a un predicador decir que Dios le dio a Freud esa gran verdad de la psicología. Y
Y no, Dios no da nada de eso a personas no redimidas. Iglesia, tienen un trabajo, un trabajo. Predicar la Prediquen cruz. la cruz, crean en la cruz. Y hermano Swagger, algunas de esas personas que oraron con usted el día de hoy nunca tendrán ese problema otra vez. Otros se van a encontrar con ese problema en un poco, una vez más, y fallarán. Ellos no deben cambiar el objeto de su fe. Así es. Dirigirse una y otra vez de la misma manera, orando esta oración, manteniendo la fe centrada en Cristo. A veces algunas de estas cosas toman un poco de tiempo para que Dios obre en nosotros. Y yo no lo puedo explicar, pero yo no quiero que la gente esté desanimada. Algunos van a ser libertados instantáneamente de cosas y otros van a tener que mantener la pelea de fe hasta que desaparezca. Qué bueno que lo mencionas, porque es algo que va a suceder. Sí, señor. Va a suceder. Y no quiere decir que no sea libre, no quiere Así decir es. que la victoria no sea suya. Simplemente significa que somos seres humanos Sí. y tenemos, bueno, yo lo digo de esta manera, que todos estamos dañados. Sí, amén. Y eso no es en Montana, es Luisiana. Eso somos todos, todos. Gracias a Dios por la victoria que el Señor nos da. Y esa victoria es suya. Usted la recibió esta mañana si la Amén. proclama y lo cree por la gracia de Dios. Alabado Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Estén orando sobre el Bibliatón este viernes. Y si una persona lee algo y no lo entiende, no les ayuda realmente no entenderlo. La Biblia de estudio del expositor ayuda a las personas a entender la Biblia. Y yo pues pido que ustedes oren con nosotros para que Dios bendiga nuestros esfuerzos. Y por la gracia de Dios yo sé que usted lo hará y sé que Él lo hará. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.